junio de 1914. En algún lugar en las resecas afueras de Zacatecas, el sol caía como plomo fundido sobre el campamento de la División del Norte. El general Francisco Villa, el Centauro del Norte en persona, estaba de pie frente a una mesa improvisada con cajas de municiones. Su mirada, usualmente un torbellino de astucia y furia, estaba fija en un anciano arrugado y cubierto de polvo. A su lado, 3 de sus coroneles, hombres curtidos en 1000 batallas, no podían disimular su absoluta incredulidad. Sobre la mesa no había mapas ni planes de batalla, sino una colección de barriles de pulque abollados, cadenas oxidadas y un montón de cohetes de feria. A ver, Don Chepe, dijo el general Felipe Ángeles, su voz una mezcla de respeto por el general Villa y escepticismo por la situación. Me está diciendo usted, con todo respeto, que pretende que enfrentemos a los trenes blindados de los federales. ¿Con basura de cantina y fuegos artificiales? El sarcasmo era tan espeso que se podía cortar con una bayoneta. Don Chepe, un cohetero de un pueblo olvidado por Dios cuyo nombre ni siquiera sabía escribir, no era ingeniero ni estratega militar. Antes de la revolución, su vida era una sinfonía de pólvora, cartón y mechas, creando castillos de luces para las fiestas patronales. Pero Don Chepe poseía algo que aquellos hombres de academia y guerra no tenían: 70 años de experiencia práctica con el sonido, la resonancia y el eco de los cañones del desierto. Conocía el lenguaje del estruendo. No es basura, mi general, respondió Don Chepe con una voz rasposa, sin inmutarse ante las miradas de los oficiales. Su mirada se clavó en la de Villa. Es artillería fantasma. Es una chingonería para asustar pelones. Si quieres descubrir cómo unos barriles de pulque y el ingenio de un viejo cohetero pusieron de rodillas al ejército federal, quédate con nosotros. Dale un buen like a este video y prepárate para una historia que demuestra que en México, la maña siempre le gana a la fuerza. Para entender por qué esta idea, a primera vista tan descabellada, no solo funcionó, sino que cambió el rumbo de una de las batallas más cruciales de la Revolución, tenemos que retroceder 9 días. La División del Norte había llegado a las puertas de Zacatecas, una fortaleza natural defendida por casi 12,000 federales bajo el mando del general Luis Medina Barrón. La ciudad estaba erizada de defensas en los cerros de la Bufa, El Grillo, La Sierpe y Loreto. Pero su arma más temible, su bestia de acero, era el tren blindado apodado el Oligarca. El Oligarca era un monstruo de hierro y vapor. Vagones de acero reforzado, erizados de nidos de ametralladoras Mondragón y un pequeño cañón Saint-Chamond Mondragón de 75 milímetros. Podía moverse a lo largo de las vías que rodeaban la ciudad, apareciendo donde menos se le esperaba para desatar un infierno de plomo y metralla sobre los revolucionarios. Su blindaje era impenetrable para los rifles de los villistas, y su potencia de fuego podía aniquilar un batallón entero en cuestión de minutos. La tripulación, federales de élite, estaban protegidos y eran letales. Pero el Oligarca, como toda bestia, tenía una debilidad que solo un oído tan fino como el de Don Chepe podía comprender. Su motor de vapor, al arrastrar toneladas de acero, generaba un chirrido metálico y un resoplido grave, un estruendo rítmico e inconfundible que se escuchaba a kilómetros a la redonda. Era el sonido de la muerte que se acercaba. Unos días antes, en un asalto preliminar al Cerro de la Bufa, los hombres de Villa habían sufrido una masacre táctica. Un solo escuadrón de dorados, la élite de la élite, intentó tomar una trinchera. De la nada, el Oligarca apareció en una curva de la vía. En menos de 15 minutos, sus ametralladoras cegaron la vida de más de 50 revolucionarios. 50 de los mejores hombres de Villa, caídos en un parpadeo. Las bajas fueron devastadoras, pero el impacto psicológico fue aún peor. Los soldados de la División del Norte, hombres que no temían a la muerte en un duelo de carabinas, comenzaron a temer el sonido. Cuando escuchaban ese resoplido metálico y el traqueteo de las ruedas de acero sobre los rieles, el pánico se extendía como la pólvora. Don Chepe había estado allí ese día, no como combatiente, sino buscando entre los muertos a un sobrino que se había unido a la bola. Vio con sus propios ojos como soldados veteranos, hombres que habían cabalgado con Villa desde Chihuahua, abandonaban posiciones perfectamente defendibles, presas del pánico, solo porque creían escuchar al tren acercándose. No le están huyendo a lo que ven,
garabateó esa noche un joven escribano a quien Don Chip le dictó sus pensamientos. Le están huyendo a lo que oyen. El miedo entra por la oreja, no por el ojo. Esa sencilla observación, nacida de la sabiduría popular, lo cambiaría todo. Durante los 2 días siguientes, Don Chip no durmió. En un rincón del campamento, transformó su pequeño taller improvisado. No trabajaba con acero de cañón ni con dinamita, sino con 47 barriles de pulque vacíos que había recolectado. El principio era simple, pero de una genialidad brutalmente mexicana. Los barriles de madera y metal, al ser vaciados, se convertían en perfectas cajas de resonancia. El viejo cohetero se puso manos a la obra. Con la ayuda de un herrero, soldó trozos de metal, cadenas y sartenes viejas dentro de los barriles. Los llenó parcialmente con grava, piedras de río y casquillos de bala usados. El secreto, explicó, no era imitar el sonido del tren, sino crear algo peor, el sonido de un ataque masivo donde no había nada. Había calculado todo con la precisión de un artesano. El traqueteo de las ametralladoras Mondragón operaba a unas 400 rondas por minuto, creando un tableteo agudo. Los cañones ligeros tenían un estruendo seco. Su invención era una orquesta del caos. Al arrastrar los barriles sobre el terreno rocoso detrás de un par de mulas, las piedras y los metales en su interior chocarían contra las paredes, produciendo un estruendo grave y profundo. Y para el toque final, preparó sus mejores cohetes de trueno, no los de luces, sino los que solo hacían ruido, un ruido tan potente que podía reventar los tímpanos. La combinación de los barriles resonando y los cohetes explotando en rápida sucesión crearía la ilusión acústica de un regimiento entero equipado con artillería pesada y docenas de ametralladoras. No era una réplica exacta del tren, era algo mucho más aterrador, el sonido del infierno desatado. Fue entonces, el 15 de junio, cuando Don Chip presentó su invención al Estado Mayor de Villa. La reacción fue exactamente la que esperaba, una burla absoluta. No manches, Chepe. ¿De verdad crees que vas a engañar a los pelones con tus cohetes de fiesta? Se mofó el coronel Robles, un hombretón con un bigote que parecía un animal dormido en su cara. No necesito engañar a sus oídos, mi coronel, replicó don Chepe con calma, mirando a Villa. Necesito engañar a su miedo. Necesito que actúen como si hubiera un ejército donde solo hay eco y pólvora. Contra todo pronóstico, y para sorpresa de sus oficiales, el general Villa, cuyo genio militar a menudo se nutría de lo inesperado, vio el brillo de la astucia en los ojos del anciano. Silencio todos, bramó. Este hombre tiene más maña en una uña que todos ustedes en sus cabezas llenas de estrategia. Denle lo que pida. Vamos a probar esta chingonería. Autorizó una prueba de campo limitada. Una sola oportunidad para demostrar que su artillería fantasma funcionaba. La madrugada del 17 de junio, el aire frío de la sierra cortaba la piel. 3 escuadrones de jinetes de la División del Norte avanzaron por un cañón estrecho en el sector de la Sierpe, un área de poca importancia estratégica. Detrás del último grupo de jinetes, un par de mulas arrastraban con dificultad la creación de Don Chip, una docena de aquellos barriles encadenados. Al chocar contra las rocas y el suelo irregular, el estruendo era espeluznante. Era un rugido grave, arrítmico, metálico, salpicado por el estallido seco y atronador de los cohetes que los ayudantes de Chepe lanzaban al aire. El eco del cañón multiplicaba el efecto, convirtiéndolo en una cacofonía infernal. A 200 metros de distancia, sonaba exactamente como si una fuerza abrumadora estuviera avanzando, equipada con armas que los revolucionarios, supuestamente, no poseían. A las 6:31 de la mañana, la columna alcanzó un puesto de avanzada federal. La inteligencia había reportado una compañía de infantería y una pequeña unidad de caballería en el área, pero sin confirmación visual. Los villistas no sabían exactamente dónde estaban los federales, pero los federales ahora sí sabían que algo muy grande se acercaba. Apostado en una cresta a unos 400 metros al noreste, el capitán federal Ernesto Jiménez comandaba a sus hombres. Su orden era clara: hostigar cualquier fuerza revolucionaria que intentara explorar el flanco. Jiménez escuchó el galope de los caballos. Nada inusual. Pero entonces, escuchó el segundo sonido.
Ese estruendo masivo, ese tableteo que no correspondía a ningún rifle que conociera, y esos bombazos que parecían de artillería de campaña. Artillería. Tienen artillería y nidos de ametralladoras, gritó a su telegrafista. Esto lo cambiaba todo. Sus hombres podían enfrentar a los jinetes de Villa en una escaramuza. Pero una fuerza equipada con artillería era otra historia. ¿Eran armas americanas? ¿Habían cruzado la frontera para apoyar a Villa? Jiménez tomó la decisión táctica que cualquier comandante competente tomaría: evitar el enfrentamiento, replegarse, informar de la nueva amenaza y esperar refuerzos. La emboscada que tenía planeada nunca sucedió. Los jinetes de Villa pasaron por el cañón sin recibir un solo disparo. Don Chepe, observando desde una loma a 100 metros, con el corazón en la garganta, no podía creer que realmente hubiera funcionado. A huevo que funcionó. Pero eso solo fue el comienzo. Durante los siguientes 6 días, la División del Norte utilizó la artillería fantasma en 11 misiones de reconocimiento y hostigamiento. Cada escuadrón de exploración llevaba su propia cadena de barriles. El efecto fue un multiplicador de fuerza psicológica. Los comandantes federales comenzaron a reportar la presencia de artillería pesada y ametralladoras americanas en sectores donde solo había un puñado de revolucionarios y un viejo cohetero. La inteligencia de Medina Barrón estimó que Villa había recibido al menos 4 o 5 baterías de artillería de campaña. No tenía ninguna, más allá de los cañones del general Ángeles, que estaban siendo posicionados para el asalto final. El verdadero golpe maestro, la sinfonía final de la orquesta de Gunship, llegó el 23 de junio, el día del asalto general, la toma de Zacatecas. 8:15 de la mañana. El valle del río Odón se preparaba para el baño de sangre. El general Villa, junto a Felipe Ángeles, había diseñado un plan magistral. Un ataque simultáneo y abrumador sobre todos los cerros. Pero el éxito dependía de una cosa: neutralizar al oligarca y a las reservas de élite que lo protegían. Y ahí es donde entraría en juego la artillería fantasma. El capitán revolucionario Adán Fierro, al mando de un escuadrón de apenas 200 hombres, recibió la misión más extraña de su vida. No tenía que atacar, solo hacer ruido. Su objetivo era un flanco occidental, un terreno baldío y rocoso sin valor estratégico. Pero llevaba consigo toda la producción del taller de Gunship, 47 barriles, arrastrados por una veintena de mulas, y cajas enteras de los cohetes más potentes. El general federal Velasco, segundo al mando de Medina Barrón, observaba desde su puesto de mando en el Cerro de El Grillo. La inteligencia sugería que el ataque principal vendría por la Bufa. Estaban equivocados. A las 8:52, el verdadero ataque de Villa comenzó con una furia contenida en el frente opuesto. Pero casi simultáneamente, en el flanco occidental, el capitán Fierro dio la orden. Sus hombres arrearon a las mulas, que comenzaron a correr en círculos por el pedregal. Los 47 barriles crearon un estruendo apocalíptico. Los coheteros de Gunship comenzaron a lanzar sus cargas, una tras otra, creando una secuencia de explosiones que retumbaban contra las paredes de los cerros. El sonido era inconfundible, masivo, aterrador. El comandante federal en el puesto de mando de El Grillo, el mayor Klaus Hartmann, observaba desde su puesto de mando en el Cerro de El Grillo a través de sus binoculares alemanes. Contó los pocos jinetes que podía ver. Una pequeña fuerza de distracción, pensó con desdén. Pero entonces escuchó el sonido. No el de unos cuantos rifles, sino el de una batalla campal. Las frecuencias se superponían, el eco creaba la ilusión acústica perfecta de una fuerza inmensa. ¿Cuántas ametralladoras escucha, sargento?, le preguntó a su operador de telégrafo. Por lo menos 20, mi mayor. ¿Y artillería? Suena como una división entera. Hartmann hizo los cálculos rápidamente. Una fuerza tan grande en ese flanco solo podía significar una cosa. Habían caído en una trampa. El ataque sobre la Bufa era la distracción, y este era el verdadero asalto principal, con armamento pesado que no esperaban. Tomó la decisión que, en su mente, era la única lógica. Todos los elementos de reserva. Muevan al oligarca hacia el flanco oeste.
Ahora, ordenó Hartmann por el telégrafo. Los 1.500 hombres de la Reserva de Élite Federal comenzaron a moverse. Motores de camiones rugiendo, la caballería galopando. Y la bestia, el oligarca, empezó a resoplar, sus ruedas de acero rechinando mientras se movía pesadamente por las vías, alejándose de la bufa y el grillo, dirigiéndose hacia una amenaza que no existía. El general Villa, observando desde su puesto de mando con sus propios binoculares, no podía creer lo que veía. Vio como la columna de refuerzos y el temido tren blindado se movían hacia el oeste, hacia el ruido, hacia el eco. Una sonrisa feroz, la sonrisa del lobo que ve al cordero caer en la trampa, se dibujó en su rostro. Se volvió hacia Felipe Ángeles. «Es ahora, compadre», dijo con una voz tranquila y letal. «Deles con todo». Los cañones de Ángeles, la verdadera artillería, abrieron fuego. Una tormenta de acero y fuego cayó sobre la bufa y el grillo, ahora desprovistos de sus mejores defensores. La División del Norte, gritando «¡Viva Villa, cabrones!», se lanzó al asalto. Los cerros fueron capturados sin que las reservas federales pudieran disparar un solo tiro para defenderlos. Cuando el mayor Hartmann y sus hombres llegaron al flanco oeste, solo encontraron un puñado de revolucionarios riéndose a carcajadas, un montón de mulas cansadas y los restos humeantes de cohetes de feria esparcidos por el suelo. Las posiciones federales, que habrían costado miles de vidas capturar, fueron abandonadas porque 47 barriles de pulque sonaban como un ejército. 47 barriles, 1.500 soldados de élite y un tren blindado movilizados, 0 disparos intercambiados en el punto del engaño. La inteligencia federal nunca comprendió qué había sucedido. Interrogatorios posteriores a prisioneros revelaron la verdad. Los federales creyeron estar enfrentando una fuerza equipada con armamento americano superior. El truco de Gun Chip se expandió. Para finales de la campaña, varias unidades villistas llevaban sus propios dispositivos de resonancia. El taller de Gun Chip en el campamento producía unidades usando barriles, latas de combustible vacías, y cualquier contenedor de metal disponible. Los federales nunca descubrieron el engaño. Hasta el final de la guerra, los informes de inteligencia federales continuaban mencionando la misteriosa artillería pesada de Villa que simplemente no existía. El impacto táctico fue inconmensurable. Los federales retrasaban ataques, abandonaban posiciones ventajosas y comprometían sus reservas blindadas contra amenazas fantasma. Cada minuto que los federales gastaban respondiendo a la artillería fantasma, era tiempo que la División del Norte usaba para consolidar posiciones reales. Esa tarde, entre el humo y la euforia de la victoria, el general Villa encontró a Gun Chip sentado sobre una roca, limpiando un barril con un trapo. El viejo estaba cubierto de hollín, pero en su rostro arrugado había una sonrisa de pura satisfacción. Villa no le entregó una medalla. Le dio algo mucho más valioso. Se quitó su propia botella de agua de la montura y se la ofreció al anciano. «Beba, maestro», dijo el general. Don Chepe bebió con avidez. Villa le puso una mano pesada y callosa en el hombro. «Usted no sabe leer ni escribir, Don Chip, pero hoy le ha enseñado a todo el ejército federal cómo se escribe la palabra derrota». Después de la guerra, Don Chepe regresó a su pueblo en Durango y abrió de nuevo su puesto de cohetes. Nunca habló públicamente de su invención. Murió en 1931, a los 87 años. En su funeral, cuentan las leyendas, veteranos de la División del Norte colocaron 47 casquillos de bala sobre su ataúd, uno por cada barril que salvó sus vidas. La historia de la artillería fantasma permaneció como un cuento, una leyenda de campamento, demasiado absurda para ser verdad. Pero cada palabra es real. A veces, las mejores armas no son las más grandes ni las más caras. A veces, la genialidad está en entender que la guerra no solo se pelea con balas y cañones, sino con sonidos, percepciones y el miedo que vive en la mente del enemigo. Y Gun Chip, el cohetero analfabeto, entendió algo que generales educados en academias militares no comprendían. En el campo de batalla, lo que el enemigo cree que escucha es tan poderoso, o más, que lo que realmente ve. 47 barriles, un tren blindado neutralizado, una victoria que cambió la historia. Una victoria que no aparece en los libros oficiales,
porque sonaba demasiado mexicana para ser cierta. ¿Qué opinas de esta extraordinaria hazaña del ingenio mexicano? ¿Conocías el papel que jugaron simples fuegos artificiales en una de las batallas más importantes de la Revolución? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana te traemos las historias más chingonas de nuestro pasado, esas que demuestran de qué estamos hechos. Activa la campanita, déjanos un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde nos acompañas. ¡Viva la Revolución!